Este es el lugar donde cada palabra cuenta. Prepárate para una hora llena de inspiración, reflexión y descubrimiento. Esto es Conversaciones Hoy, con Nadia Rafin y Flavia Sartor. Comenzamos. Bienvenidos, otro viernes más. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien y vos? Todo bien, hermoso día para estar escuchando la radio. La ¿no? verdad que sí. Desde el sillón, la cama, donde les parezca más cómodo, pero escuchando. Sí, me encanta. Me trae recuerdos de mi adolescencia escuchando radio con lluvia. Siempre fuiste de la radio, ¿no? Sí, me encanta. Sí, Siempre también. team radio. Es verdad, ¿Vos? es lindo. También, porque ¿También? me gusta la compañía que es. Cuando vivía en Buenos Aires me acuerdo que desde que me levantaba hasta la tarde, porque me iba a cursar, escuchando radio. Radio, sí. Ujú. Y yo tenía los diales, me acuerdo, todo marcadas Sí, en la radio. tal cual. Sí. Viva la radio. Viva Fue el día la- de la radio. Sí, el martes. Ujú. Sí. Así que de festejo estuvimos. estamos así, seguimos festejando acá en Radio Hoy, en los estudios. Bueno, hoy tenemos una invitada especial. Bienvenida, Tamara Bienvenida. Aguirre, Muchas gracias, licenciada en chicas. nutrición. Buenas tardes. Qué lujo. La invitamos porque venimos siempre trayendo diferentes profesionales y resulta que siempre todo termina en ¿por qué parece que ahora todo lo que comemos es malo? Sí. Y nos hacemos mucho esa pregunta, viste que Incluso hay un montón de reels circulando por Exacto. redes. Me acuerdo que estuvimos viendo uno Ujú. antes del programa que dice como, bueno, voy a comer un paquete de cereales, no, está mal. Leche está mal. Manteca, no, te hace esto, lo otro. Claro, y aparece tipo diferentes videos diciendo por qué es malo. El huevo tal cosa, la leche tal cosa, y te quedás como, ¿qué? ¿Qué como ahora? Porque ¿Qué podés comer? ¿qué podés comer? Entonces, no sé si vos también tenés algún ejemplo de alguna mala información que circula mucho entre tus pacientes y que vos digas, che, pará, acá hay algo raro. Bueno, la realidad es que es muy común eso en la práctica diaria, en nuestro consultorio, pero no sé si alguna vez escucharon el dicho de la información es poder. Ujú. Yo considero que eso es así, pero muchas veces tenemos que identificar de dónde Saber proviene usarla. esa información, Ujú. ¿no? ¿De dónde? Incluso los profesionales tenemos que aprender a leer la información, muchas veces de estudios científicos, que a veces se realizan en una población muy reducida o por un corto periodo de tiempo, entonces no podemos extrapolarlo un poquito a nuestra población en general, Claro. ¿sí? Y mantenernos actualizados también para poder realizar tratamientos personalizados. La realidad es que hoy en el consultorio tenemos muchas dudas, hay muchos mitos, que yo considero que los mitos en realidad se generan porque no tenemos en claro cuál es la función del alimento también. Claro. La función de nuestros alimentos son muchas. Por Hay, ejemplo, Ujú. la función sociabilizadora, por ejemplo. Increíble, La realidad sí. es que el alimento es la herramienta de todo vínculo afectivo. ¿Sí? Cuando nos reunimos. La abuela. sí, La lo de la abuela, los banquetes que se peñas. hacían, me acuerdo del por banquete de supuesto. plato. Pero yo creo que una de las funciones, que por ahí tiene que ver un poco más con los mitos, es la función terapéutica. Muchas veces los profesionales de la nutrición o los médicos realizamos intervenciones nutricionales por algún problema de salud. Y muchas veces una vecina, un conocido, un amigo, un familiar se entera de esta intervención. Y muchas veces lo que resulta efectivo para un paciente no lo es para otro. Claro. Entonces ahí es donde comenzamos también a escuchar muchos mitos, ¿no? Ujú. Hoy en día se escuchan muchos mitos sobre lo que es el ayuno intermitente. por Es ejemplo, verdad eso. ¿sí? Si realmente es efectivo para la pérdida de peso. ¿Y es efectivo? Bueno, la realidad es que hay mucha información, hay Ujú. muchos estudios científicos, incluso hay un estudio científico que fue un poquito más grande, en el cual se pudo dividir la población en tres, Ujú. en un grupo que tenía una alimentación habitual, un grupo que tenía indicado el ayuno intermitente y un grupo que tenía indicada un tratamiento hipocalórico. Ujú. Entonces, a la hora de comparar los resultados, se pudo, digamos, llegar a la conclusión de que aquellos pacientes que realizaban ayuno intermitente tenían un mejor control metabólico y una mejor reducción de peso que aquel grupo que tenía una alimentación habitual. Ahora, en comparación con pacientes que tenían una dieta hipocalórica, se pudo llegar a la conclusión de que los resultados eran muy similares. Entonces,
Depende de cada cuerpo, entonces. Depende de cada cuerpo, depende del momento biológico en el que se encuentra el paciente. Y pensando un poco esto de la comida como socialmente, viste que tenemos nosotros incorporado este chip de, bueno, desayunar como viste que hay un dicho, como un rey, sí. Que es la almorzar comida como más un príncipe importante, y dicen, el cenar como un desayuno. mendigo. Ujú. Sí, dicen que el desayuno. Y algo que me pasa es que a mí es al revés, me funciona el organismo. Entonces, algo que aprendí, por ejemplo, viajando, en mi época de viajera, era... Yo comía cuando tenía hambre, literal. Es que eso, para mí eso Me es lo levantaba ideal, y ¿o no? quizás- Eso es muy importante. Mm. Nosotros Escucharse. Ujú. Claro, entonces eso, ¿cómo mediar? ¿Cómo hacer en esos casos? ¿Qué es Bueno, lo correcto? Bueno, en esos casos en realidad lo que nosotros recomendamos siempre es aprender a reconocer las señales de hambre y saciedad, que fue algo que también el paciente fue perdiendo con ciertas recomendaciones que en realidad escuchamos hace muchos años de comer cada 2 o 3 horas, donde se generaba Eso. por ahí picos de azúcar en sangre, aumento de la insulina, y esto generaba más hambre también en el paciente. Nos querían gorditos. O sea, hay un interés detrás de que exista esta regulación de Y comer. la realidad es que la ciencia también avanzó mucho y se conoce mucha más información, por eso es importante, como les decía anteriormente, leer, saber identificar y conocer los estudios. Pero hoy, por ejemplo, el ayuno intermitente se lo recomendamos a algunos pacientes, pero tal vez aquel paciente que ha ido por muchos nutricionistas y siempre se le ha inculcado esto de sí o sí tenés que desayunar, entonces el paciente muchas veces fracasa, ¿no? Porque no es algo que le guste, no es algo que quiera hacer, no está habituado a esto. Entonces es una estrategia alimentaria que podemos utilizar en un paciente al cual no le gusta desayunar. Claro. ¿Sí? A mí me encanta levantarme, tomar mate y recién cuando tengo hambre comer, que puede Sí, ser al mediodía coincido o 100%. un ratito antes, que hoy, por ejemplo, comí una banana y hasta el mediodía llegué re bien, pero tomé toda la mañana mate. Bueno, pero funciona. Me funciona ¿Qué y no está lo bien y hago qué está queriendo. mal? Es como, no tengo hambre, ¿por qué tengo que comer si no tengo hambre? Cuando el cuerpo te pide, estaría Exacto. bien comer entonces. Exactamente, sí, aprender a reconocer nuestras señales de hambre y saciedad. Sí, y eso de chicos, pienso, porque, no sé, ahora que somos mamás, educar a nuestros hijos por ahí, che, a mí me educaron con esto de terminar el plato, ¿no? Y yo a mis hijos, es como que eso lo hago consciente y digo, ¿por qué tiene que terminar el plato si me está diciendo que Que ya no tiene está, hambre. ya no tiene más hambre, comió lo suficiente? Es Entonces, verdad. es como que vas creciendo y no estás escuchando tu saciedad o no con la comida. Exacto, los niños en realidad son los que mejores autorregulan su ingesta. ¿Sí? Muchas veces somos los adultos los que creemos que no comieron suficiente o que les falta alimentarse. Entonces también es muy importante respetar eso. Es verdad. ¿Sí? Mi hija ahora aprendió a abrir la heladera. Chicas, ustedes no saben lo que es. Tengo que poner cosas saludables porque está todo a su altura. Entonces opté por hacer compras saludables y Está que bien, cuando muy tenga bien. hambre, abre y haya una frutita, algo, un yogurcito, algo bueno, digamos. Claro, en el caso de los niños también tenemos que entender que son los padres quienes en este caso son más responsables de la alimentación de los niños. Los niños no tienen acceso a las compras de Exacto. alimentos. Entonces también es importante brindarles en casa una alimentación saludable, que tengan acceso. Los niños copian todo. También. Exacto. Entonces copian también los hábitos de los padres. Y otra cosa que escucho mucho, a raíz que mencionamos las frutas, es que también ahora la convirtieron como en un villano por el tema del azúcar. Eso es un mito, ¿no? Sí, la realidad que es un mito falso, ¿no? La fruta es uno de los alimentos más densos en nutrientes, ¿sí? ¿Qué sería eso? Que no solamente aporta hidratos de carbono, que por eso la han demonizado, ¿no? Aporta fructosa, que es un hidrato de carbono simple, glucosa, pero también nos aporta fibra, ¿sí? La fibra es quien retarda el vaciamiento gástrico, ¿sí? Por lo tanto, evita tantos picos de azúcar en sangre, genera mayor saciedad, más permanencia gástrica, alimenta nuestra microbiota intestinal, ¿sí? Ah, Obviamente ¿Por que... qué entonces está tan demonizada? O... Sí, ahora se escucha mucho, por ejemplo, el otro día nos compartieron un reel que la banana era mala. Por las calorías debe Ajá. ser, porque son Las como... calorías, el azúcar. Yo me acuerdo una vez que hice dieta para bajar de peso, era como, tenías como el, por ejemplo, maní prohibido, todos los frutos secos prohibido, no sé si banana también,
que vos decís, ¿por qué? Si son alimentos saludables, cero procesados, creo. O a ver, vos dirás que sos la nutri. En realidad, bueno, no solamente tenemos que tener en cuenta el aporte calórico de los alimentos. Hoy priorizamos mucho la calidad de los alimentos. ¿Sí? Prioridad, como les dije, priorizar no solamente la cantidad, sino la calidad. Tratamos de recomendar alimentación que sea lo menos procesada posible. En este caso se incluyen los frutos secos, las frutas, los vegetales, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta eso, no solo lograr un balance de energía negativo, que es lo que se busca en los tratamientos para bajar de peso. ¿Y eso se llaman dietas, regímenes? En realidad, ¿qué onda esa palabra? Lo que nosotros tratamos de inculcar hoy en día en el paciente, en el consultorio, es el cambio de hábitos. ¿Sí? Lograr un cambio de hábitos que pueda ser sostenible a largo plazo. Porque muchas veces este tipo de recomendaciones, dietas o terapias alternativas son muy difíciles de sostener a largo plazo, porque también una de las funciones del alimento es el placer. Hablábamos de lo social, ¿sí? Entonces, muchas veces es algo que está limitado cuando realizamos este tipo de tratamientos. Sí. Y el tema de los cereales, por ejemplo, que te lo quieren hacer ver como saludable, lo que es el marketing, ¿no? ¿Lo son o no? ¿Qué tipo de cereales? Porque muchas veces, en general, los nutricionistas o los licenciados de nutrición, cuando hablamos de cereales, hablamos de granos enteros, ¿sí? Por ejemplo, un arroz. ¿Sí? Y muchas veces cuando el paciente se refiere a un cereal, habla del cereal para desayuno. Claro. ¿Sí? Esos son súper ultra procesados. El otro día que Alfred nos mostró el cereal que las comía, almohaditas. Las almohaditas. Claro. Y él pensaba que era saludable y le dijo, Duto creo que era. Sí. Le dijo, no, mirá, adentro tiene relleno. No me acuerdo qué eran. Pero Puede ser tenía relleno de frutilla, generalmente vienen con Nutella, con maní. Bueno, son, digamos, alimentos que generan mucha palatabilidad, ¿sí? ¿Mucha qué? No. ¿Qué? Mucha palatabilidad. Entonces, ¿Qué es que eso? Palatabilidad. Claro. Nunca que escuché esa palabra. A la hora de consumirlos nos genera mucho placer, es rico, es sabroso. Sí, te bajas la bolsa, es como las galletitas. Pero también es cierto que también hace muchos años recomendábamos, por ejemplo, los turrones, y son, al igual que las almohaditas, son alimentos ricos en hidratos de carbono simples. Entonces, por ahí confundimos el hecho de demonizar una fruta que tiene un carbohidrato simple, pero que viene con fibra, viene denso en nutrientes, pues no solamente tiene fibra, sino que también tiene vitaminas, minerales, tiene agua, en comparación con este tipo de productos más procesados que vienen. Sí, el turrón un veneno. Y viene obviamente únicamente con azúcares. ¿Y qué ¿no? Claro, Sí. tiene 4 sellos, chicas. 4, ¿sí? Cuanto más sellos, peor es. Claro, pero también tenemos que ser conscientes de que si bien podemos caraturarlo como un veneno, tenemos que tener en cuenta que es un alimento que si lo como de manera eventual, es decir... Sí, no pasa siempre, nada. No pasa nada, no va a Sí. afectar mi peso, no me va a traer... Es un como problema de salud. todo. Como esto- Cualquier exceso es malo. Ajá, y de tomar decisiones, esto que hablábamos la otra vez, desde la posibilidad, no desde la prohibición. Como antes estaba mucho esto de las dietas prohibitivas, no, el turrón prohibido, y es como que más te llama, te prohíben el chocolate, qué gana de comer un chocolate, y capaz el finde te bajabas, no sé, como 5 paquetes de chocolate porque estaba prohibido, y después el lunes, viste, está el famoso, empiezo la dieta, y para bajar de peso, y es como... psicológicamente hablando, siempre está bueno que sea así, como informado y cambio de hábito, creo, más que desde la prohibición, como que sea una decisión desde el deseo, desde Es estar verdad. informado. Sí, la realidad es que también los resultados mágicos son efímeros, ¿sí? O sea, duran por un tiempo determinado. Claro, para la ¿Qué fiesta. sería un resultado mágico? Los que buscan para las fiestas. Sí, este tipo de tratamientos también restrictivos se realizan por un corto periodo de tiempo, justamente con un objetivo determinado, ya sea para algún evento, para alguna fiesta. Entonces les cuesta mucho mantener a largo plazo los hábitos, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos, que en realidad el paciente no vuelva, en el caso del paciente que busque o que tenga como objetivo el descenso de peso, que no vuelva a recuperar ese No peso. vuelvas a los Claro. bizcochos. Claro, el efecto rebote creo que Claro. le dicen. Exactamente. Bueno, recordamos el WhatsApp.
Sí, nuestro WhatsApp pueden escribirnos, es 30 31 45, preguntas que tengan para Tamara, la Nutri. Y también pueden escribir al WhatsApp de Radio Hoy. De Radio Hoy, sí. 55 22 85. Perfecto. Y acuérdense que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como Conversaciones Hoy. Vamos a una pausa y ya volvemos. Que son súper industriales, y vos decís, bueno, ¿qué termina siendo peor que qué o mejor que qué? O reemplazan la harina normal, digamos, por una sin gluten. ¿Qué termina siendo distinto? Bueno, si no sos intolerante, obviamente. Claro. Bueno, en esos casos tenemos que entender también que los productos sin gluten, los productos sin gluten, para poder lograr, como yo les decía hoy, mayor palatabilidad, una digamos, textura similar, o buscan mayor adición de grasas, ¿sí? Para lograr que justamente el pan sin gluten sea un poco más rico o tenga una textura similar a la de un pan común, ¿sí? Entonces muchas veces tienen un poquito más de grasa, ¿sí? No está mal indicarlo en un paciente que es celíaco o tiene intolerancia al gluten. Pero el que no es celíaco y consume. Lo puede consumir, ¿sí? Pero también tiene que ser consciente de que tal vez ese pan tiene un poquito más de grasa, o las galletitas que compran pueden tener un poquito más de grasa, ¿sí? Entonces muchas veces hacemos reemplazos sin conocer, ¿sí? Claro. O sin tener bien definido cuál es el objetivo que estamos buscando. En el caso de las galletitas de arroz, la realidad es que no tienen mucha fibra, entonces tampoco generan mucha saciedad, se genera un vaciamiento gástrico más rápido, se genera un pico de azúcar por ahí más alto o un nivel de glucosa más alto. Entonces, en ese caso, yo recomendaría un pan integral. Claro. ¿Sí? ¿Cuál sería la configuración de un plato saludable? También depende de los objetivos del paciente. No podemos hablar de un plato para un deportista que de un plato por ahí para un paciente que está buscando una pérdida de peso o un descenso de peso. Claro. Pero en general siempre tratamos de que esté presente la proteína, que es un gran error que hoy encontramos en la mayoría de los pacientes, en las mujeres principalmente. Está demonizada. Sí, o muchas veces consideran o creen que están consumiendo proteína y no lo hacen, ¿sí? O tenemos desayunos por ahí muy occidentales y no incluimos tanta proteína en nuestros desayunos. O ¿Qué en un crees almuerzo. que sería, por ejemplo, un plato de comida proteico? ¿Qué alimentos? Bueno, en general nuestras fuentes principales de proteína de alto valor biológico, que significa que tienen todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir, son obviamente las carnes, todo tipo de carnes, carne de pollo, carne de pescado, carne de vaca, ¿sí? Huevos, ¿sí? También podemos hablar de proteínas que podemos combinar para lograr también un aporte de todos los aminoácidos esenciales, como son la combinación de legumbres con cereales, ¿sí? Incluir queso. Sí, viste que las legumbres ahora empezaron como a resurgir. cobrar fuerza. Antes es como que estaban o siempre las vi en el súper, en la parte más apartada pareciera, y sin Yo embargo... siempre fui de consumir porque nunca comí carne roja, digamos. O sea, la única carne que consumo actualmente es pollo. Pero siempre comí mucha lenteja, bueno, todo tipo de legumbres. ¿Siempre? ¿Desde cuándo? Desde chica. Ah, mirá porque vos. nunca comí carne. No, O sea, yo desde grande probaba, las empecé pero a nunca me descubrir. gustó, digamos. Entonces, Garbanzo, es todo un mundo necesitaba nuevo. consumirlas para justamente no Compensar. tener déficit de hierro y todas esas cosas. Exactamente. La realidad es que por ahí las legumbres también han sido un poco demonizadas en los últimos años, pero ahí por los antinutrientes que tienen, pero es importante tener en cuenta cómo tratarlas o cómo consumirlas. Por eso siempre hacemos mucho hincapié en el remojo de las legumbres para que disminuyan estos antinutrientes y que se puedan aprovechar mejor las vitaminas, los minerales que podemos incluir también acompañando con algunas vegetales o incluso para absorber mejor por ahí el hierro, Claro. ¿sí? Presente. Y siempre recomendamos que en el caso de necesitar incorporar un poquito más de hierro en la alimentación, está acompañado con vitamina C, que es un facilitador de la absorción del hierro que tienen las legumbres, por Claro. ejemplo. A ver, y si yo no las pongo en remojo, no tomo la vitamina C, ¿me recomendás igual comer legumbres, suponte que lentejas? ¿O sí tengo que pasar por todo este proceso antes o durante? En realidad sería recomendable hacerlo, ¿sí? Más que nada para poder evitar las consecuencias de por ahí los antinutrientes o incluso
la consecuencia en cuanto al nivel gastrointestinal que podemos tener a la hora de consumir legumbres, que nos puede distender un poco, nos puede generar meteorismo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿Qué sería sí. meteorismo? Gases. Ah. Sería como la producción de gases. Y te consulto, ¿es verdad que si mezclas legumbres como por ejemplo la lenteja con crema de leche pierde el efecto de absorción de hierro porque no son compatibles? Lácteo Nunca con... lo escuché. Yo sí. ¿Así? Por eso quiero ver si es A un ver. mito o no. La realidad es que ese mito viene un poquito de la mano del hecho de la competencia de la lactosa, ¿sí? Porque, claro, dicen que la leche supuestamente fortifica el hierro y es mentira, te lo debilita. Compiten para la absorción, el calcio y el hierro, ¿sí? Ajá. Entonces, en esos casos, por ahí no es tan recomendable consumirlos juntos, ¿sí? Pero bueno, tenemos múltiples, digamos, opciones. O sea, para poder evitar mal no eso. te hace, pero no cumple la función, sería. Exacto. ¿Y qué onda los alimentos light? ¿Viste que están verde, la sección verde, light, Marketing. Marketing. Ting, ting, ting. ¿Qué onda con eso? Como Bueno, la realidad es que los alimentos light son aquellos que han sido reducidos en un porcentaje en cuanto a su aporte calórico, ¿sí? O en alguno de sus macronutrientes, ¿sí? Entonces, la realidad es que también depende mucho de la finalidad que estamos buscando, pero la realidad es que también son alimentos muy procesados, entonces tal vez hoy en día ya no los recomendamos tanto. O sea, por es ser- mejor consumir el común. Sí, por controlar la porción. ¿cómo sería el común? La La versión original. original. Ujú. Ah. Sí, supongamos que hablamos de yogures. Nosotros hoy en la práctica encontramos 3 tipos de yogures en el mercado. El yogur común, sí, que viene endulzado, que viene entero y viene con azúcares. Sí, tiene una carga importante El de más rico. azúcares. Sí. Sí, el que comúnmente nos daban de chicos, ¿sí? Después tenemos el yogur descremado, que es un yogur que viene un poquito más reducido en grasas. No es tanta la reducción, pero sí viene un poquito más reducido en grasas y está endulzado con edulcorantes, ¿sí? Y después encontramos los yogures naturales, ¿sí? Que son aquellos que hoy en día en el mercado podemos encontrarlos descremados o enteros, endulzados o no, con azúcares o con edulcorantes, ¿sí? Entonces, bueno, son diferentes tipos de alimento y depende del paciente del cual estamos hablando, podemos indicar uno u otro. ¿Cuál es el más recomendable, saludable? Y el que más utilizamos, más que nada para que el paciente baje un poco el umbral de lo dulce hoy, es el yogur natural. Sí. Sí, se escucha mucho. Cuanto menos ingredientes tenga algo, ¿es mejor? Sí, significa que su nivel de procesamiento va a ser menor. Claro, menos procesado. Sí. Ujú. Qué importante saberlo, ¿sí? O que que puedas leer también y pronunciar. Leer, tener en los cuenta la ingredientes. lista de los ingredientes. Tenemos que tener en cuenta que los que están, digamos, en primer lugar son aquellos que están en mayor proporción en esta. Eso te iba a decir, Sí. si le podías enseñar a los oyentes cómo leer los etiquetados, los ingredientes y eso, pero después de la pausa. ¿Recordamos el WhatsApp? Nuestro WhatsApp es 30 31 45 y 55 22 85, el de Radio Hoy. Te quería preguntar entonces sobre el tema del etiquetado frontal. ¿Crees que ayudó a elegir mejor los alimentos o enciende alarmas innecesarias? Porque hay como un debate de eso. Yo creo que era necesario un poquito más, es una intervención de salud pública, entonces yo creo que es necesario darle un poco de lugar ya a estas cuestiones para que la gente también se eduque, ¿sí? Es importante la educación alimentaria, que es lo que hacemos también en consultorio, y hablamos sobre la información hoy también, ¿no? Que la información es poder y que el Exacto. paciente sepa elegir o que coma consciente también es muy importante para hacer elecciones más saludables. ¿Y cómo crees que es conveniente leer o interpretar el etiquetado frontal, los nutrientes, los ingredientes? Bueno, en primera instancia siempre es importante leer la lista de los ingredientes, ¿sí?
Entonces, los primeros ingredientes que vamos a encontrar son aquellos que obviamente están en mayor proporción en este producto. En este caso tenemos unas galletitas, en este caso el primer ingrediente es la harina de trigo, ¿sí? Y que también es importante, por ejemplo, esto que dice, ¿no? Harina de trigo enriquecida. La gente no sabe que el enriquecimiento de las harinas, es por ley. ¿Sí? ¿Por qué es? Porque justamente es una intervención de salud pública, porque se ha visto que justamente las harinas están enriquecidas con ácido fólico, con hierro, que están en déficit en nuestra población. También la sal está iodada, ¿sí? Por ley, porque en una época tuvimos bocio endémico en nuestro país, ¿sí? Entonces no es que podemos dejar de utilizar la sal, hay que utilizar una mínima cantidad. ¿Sí? Pero es importante que esté presente en nuestra alimentación. Claro. ¿Sí? Bueno, obviamente que los ingredientes que están en este producto van de mayor a menor, ¿sí? Obviamente este producto tiene más de 10 ingredientes, entonces ya estaríamos hablando de un alimento ultra procesado. Más de 10, ultra, menos de 10... Sí, de todas formas lo que buscamos es que tenga la menor cantidad de ingredientes posibles o incluso que sean alimentos que no sean procesados, como en el caso de los huevos, las frutas, las verduras, las carnes, ¿sí? Ahí estamos hablando de alimentos que no tienen un nivel de procesamiento prácticamente, ¿sí? También es muy importante tener en cuenta, y es algo que yo siempre le transmito a los pacientes, es leer la tabla de información nutricional. En este caso nosotros podemos identificar la cantidad, ya sea del valor energético, de los carbohidratos, ¿sí? De las proteínas, de fibra, podemos identificar si un alimento tiene o no fibra o un producto, pero también podemos sacar un dato muy interesante que es el tamaño de la porción recomendada, ¿sí? Entonces, a muchos pacientes lo que le indicamos es que consuman una porción. Supongamos, yo te digo, Flavia, mira, vos podés consumir galletitas, no es que las tenés que dejar de consumir, ¿sí? Pero lo que yo te recomiendo es que no superes la porción recomendada. En este caso, la porción de galletitas, por ejemplo, siempre está estipulado que es de 30 gramos, ¿sí? En este caso, 30 gramos equivalen a 4 galletitas. Entonces, Flavia se separa 4 galletitas y esa es una porción que dentro de todo no debería afectar, ¿sí? Tu salud. Sí, claro. Entonces es importante también aprender eso. Pero lo que nos sucede muchas veces es que nos sentamos a comer con el paquete de galletitas y hasta que no vemos el fin del paquete no terminamos. Sí. Es ¿Sí? verdad O no eso. paramos. O los atracones, muy común. O es muy importante también tener en cuenta ciertos conceptos, por ejemplo, el índice glucémico de los alimentos, ¿sí? Entonces, que también el índice glucémico de los alimentos se ve afectado por diferentes cuestiones. En este caso, si yo tengo que recomendar estas galletitas que tienen un alto contenido de hidratos de carbono simples, que van a generar un pico de azúcar en sangre y después una caída muy brusca de la glucosa, que genera más hambre, yo recomendaría acompañarlo con algo que tenga proteína. Claro. ¿Cómo qué? Puede ser un huevo, puede ser un trozo de queso. Medio ¿sí? que no combina, No esas combina. galletitas con un huevo. No combina. O podemos sumar fibra, ¿sí? Podemos sumar fibra. Frutos Por ejemplo, secos. una fruta o una fuente de grasa, que es un fruto seco que va a retardar un poco el vaciamiento gástrico, ¿por qué no? ¿Sí? Muchas veces las combinaciones no son las que más nos gustarían, ¿no? Pero de esa forma mejoramos un poquito la calidad de esa comida. Claro, sí. Entonces, esas galletitas, no sé si ahora Y las a controlar la porción. 4 máximo. 4 máximo. No, ¿viste? Y el tema, seguimos con los mitos. He escuchado mucha gente decir que el mate hidrata, pero es como un té no hidrata, deshidrata en realidad. No sé. ¿Cómo? ¿Deshidrata el té? Eso no lo... ¿Eso escuché ¿Sí? yo o es mentira? Bueno, la realidad es que nosotros nos mantenemos hidratados en un porcentaje, digamos, el líquido que nosotros ingerimos proviene de nuestros alimentos, de la ingesta alimentaria, alrededor de un 20%, pero el resto, el 80%, debe provenir de agua, ¿sí? Agua segura, ¿sí? Agua pura. Entonces, el mate, en realidad, genera mayor diuresis, es decir, mayor pérdida de líquidos. Mira, ¿sí? Diurético. Exacto, podemos aprovechar un poco el líquido que ingerimos por medio de esta infusión, pero la realidad es que su consumo en exceso genera mayor diuresis, ¿sí? Porque inhibe el accionar de la hormona antidiurética y por lo tanto genera mayor pérdida de líquidos por orina, ¿sí? Por lo tanto, deshidrata. sí. Ajá. Podríamos decir de cierta forma bien que genera informada, mayor ¿viste? pérdida de Mirá líquidos y vos. deshidrata un poquitito. Por eso es importante que cada 2 o 3 mates siempre tengamos nuestra botellita de agua y Eso podamos sí. incluir un Siempre. poquitito de agua. En ¿sí? mi caso siempre botella de agua. ¿Cuánto es lo recomendable por día?
En realidad de se agua. puede personalizar los Es requerimientos según de tu agua, estatura, pero peso, ¿no? Sí, en realidad por peso, sí, al igual que muchas veces hacemos recomendaciones de proteínas, las calculamos por kilogramo de peso por día, también se puede realizar con el agua esto, pero tenemos recomendaciones generales para la población que son de 2 a 3 litros de agua por día. También otro de los mitos es que el alcohol fija las grasas. ¿Qué tan cierto es eso? En realidad esto es un mito falso, pero tiene que ver un poco con el aporte calórico, ¿sí?, del alcohol. Después de las grasas, que son los nutrientes que más aportan calorías, tenemos al alcohol que aporta 7 calorías por gramo. Entonces, la realidad es que es un aporte de calorías vacías en nuestra alimentación y si abusamos de ellas va a generar un aumento de peso. Pero no porque fije las grasas. No porque fije las grasas, sino por el exactamente, alcohol en por sí. el aporte calórico Ah, de este alimento. O sea que es un mito. Ujú. Sí. Claramente. ¿Y qué otro mito escuchás en tu consultorio para...? En realidad, tal vez no tanto un mito, pero sí es una duda muy recurrente en nuestro consultorio. Es, por ejemplo, el tema de las semillas. Si las semillas se tienen que activar o no, ¿sí? Y la realidad es que tenemos diferentes objetivos con el aporte de la semilla en nuestra alimentación. Uno de los objetivos puede ser aumentar el aporte de fibra en nuestra alimentación. En ese caso, tal vez no es tan necesario activarlas. Las podemos consumir así como las compramos, ¿sí? Entonces, esto va a estimular el tránsito intestinal en el paciente, ¿sí? Pero si buscamos aprovechar un poquito más los nutrientes que aportan esta fibra para poder, digamos, entrar al interior de la fibra, nosotros necesitamos activarlas. Por ejemplo, dejándolas en remojo de 2 a 6 horas, ¿sí? Vamos a poder aprovechar, por ejemplo, el omega 3 de la chía, ¿sí? De esa forma, entonces tenemos diferentes objetivos, ¿sí? Tal vez para un paciente constipado que tiene un tránsito intestinal más lento, lo voy a buscar como un aporte de fibra, no voy a necesitar que la active o que tenga que hacer esto previamente, ¿sí? Y Acá yo, están haciendo una... dale. ¿querés decir? No, que recuerdo en mi abuela que hacía mucho los alimentos procesados. Ella guardaba todo lo de la semana y después venía el viernes y era como las sobras de la semana iban en hamburguesa, en fritanga. Bueno, y te quería preguntar eso, ¿qué tan bueno es si procesamos los alimentos en nuestra casa? Como, bueno, vamos guardando las sobras o sigue siendo un ultra procesado eso. No sé si me explico. En realidad, si estamos utilizando, supongamos, las sobras de unos vegetales hervidos, o si estamos utilizando un pollo y demás, está perfecto, ¿sí? Siempre hay que tratar de darle... Reinventar ese alimento, tratar de disminuir los desperdicios, ¿sí? Y son alimentos caseros, ¿sí? Los alimentos caseros uno sabe su procedencia, sabe cómo se los realizaron, qué ingredientes tienen, tal vez le vamos a agregar algo de huevo, aumentamos el aporte de proteína, ¿sí? Entonces la no está tortilla tan... nunca falla. Agregamos toda la Maniado en tortilla, casa. ¿no? Sí. Ajá, así que No está tan mal. No está sí. tan mal. No. Ajá. Acá están preguntando en Facebook, en el vivo, ¿qué bebida se puede tomar cuando uno tiene divertículos? ¿El mate afecta a los divertículos? No. En realidad, en el caso de los divertículos, a ver, ¿por qué se generan los divertículos? Muchas veces por el bajo consumo de fibra, ¿sí? Y esta es una patología muy recurrente, principalmente en quienes, en los hombres, ¿sí? Cuando un hombre viene a la consulta, nosotros preguntamos muchas veces cuántas frutas consumen por día. La respuesta es ninguna, ¿sí? ¿Cuántas veces en el día consumes vegetales? A veces, ninguna vez en el día, ¿sí? Entonces, justamente... esta es una consecuencia de un tránsito intestinal lento, de una pobre hidratación, ¿sí? Entonces, justamente nuestra materia fecal va generando, ¿sí?, mayor fuerza y nuestras paredes intestinales se van debilitando, lo que va generando también divertículos, pólipos, ¿sí? Mirá. Entonces, digamos, en una etapa aguda, donde se genera una diverticulitis, ¿sí?, se reduce el aporte de fibra, de semillas, ¿sí? Pero luego, ¿sí?, es importante hacer una reincorporación de la fibra de manera paulatina, siempre y cuando tenga una buena respuesta individual del paciente, ¿sí? Pero bueno, todos estos temas son importantes también trabajarlo de manera individual. Así que recomendación para quien escribió, consultar con una nutricionista particular. ¿Dónde su caso. atendés? Bueno, actualmente estoy haciendo consultorio en la Clínica San Valentín los días martes por la tarde. También estoy los días miércoles en la clínica de la doctora Mian. Y los días jueves en Meni, ¿sí? Ah, bien. O sea, que te contacten por redes sociales mejor También, para sí, el lugar tengo que le quede más Instagram, cómodo. redes ¿Cómo sociales, sí.
¿Cómo? ¿Tu Instagram cómo es? tamaraguirre.nutrición. Ahí me Ajá. pueden encontrar, también hay información. Y otra pregunta. Sí. Viste que ahora están muy de moda lo que son las dietas paleo, keto. ¿Qué opinas de eso? Si son aplicables para todas las personas o es para un grupo en particular. Bueno, obviamente que no aplica para todos los pacientes, ¿sí? Las dietas keto, digamos, la característica de este tipo de dietas es que tienen un alto aporte de grasas, que generalmente es de un 70 a un 80%, tienen un moderado aporte de proteínas, alrededor de un 15 a un 20%, y es muy bajita en hidratos de carbono, generalmente un 5 a un 10% de lo que es el requerimiento calórico total. Se utiliza mucho como una estrategia nutricional en algunos pacientes. Algunos pacientes que tienen problemas de salud, ¿sí? Por ejemplo, un diabético tipo 2, algún paciente con epilepsia refractaria, ¿sí? Pero no es muy difícil que podamos indicársela a todos los pacientes, ya que es muy difícil de sostener a largo plazo. Y cuando hacen este tipo de dietas sin consultar con un profesional y te caen porque, bueno, se fue para un lado o para otro, ¿qué crees que es el error más común de la mala información que tiene el paciente? En la consulta generalmente muchos pacientes refieren haber realizado algún tipo de estos tratamientos, ¿sí? Como dije anteriormente, generalmente no la pueden sostener, entonces acuden a un profesional que pueda realizar algo un poco más personalizado. Claro. Hay mucha confusión, entonces también se generan estos mitos. Muchas veces las realizan porque algún familiar tuvo buenos resultados, ¿sí? Pero en general hay muchos déficits o carencias generados por este tipo de tratamientos. Ese Claro, es uno no de los problemas. consume lo que debería, digamos, ¿no? Algo así. Exactamente, sí. Y hay consecuencias, como anteriormente hablábamos, un tránsito intestinal más lento, constipación, alteraciones de glucosa, porque muchas veces queremos hacer este tipo de tratamientos, pero también hacíamos lo que antes comí o incluíamos otras cosas. Entonces hacen como un popurrí un poco la mayoría. Claro, no termina siendo, desde la mala información, no termina siendo el resultado que esperaban. Exactamente. Infoxicación, un término, Sí. que es la Sí. combinación de información e intoxicación de tanta información. Sí, que estamos muy bombardeados Sí, en todos y- los ámbitos. Y nos resulta muy difícil distinguir qué está bien y qué está mal o qué es lo correcto o no, como estos reels que veíamos de que todo te da alimentación. culpa, decís, ¿qué ¿Qué podés como comer? entonces? Ni el agua en un punto podías Te tomar. juro. Sí, Es cierto. Y viste que está la dieta paleo, volviendo un poco a eso, está un poco de moda, que es como volver a comer como comían. Como comían nuestros ancestros. Ajá. ¿No? Sí, es Y cierto. ¿Es saludable eso? O sea, En realidad, me parece que uno tiene que también rescatar un poco de cada tipo de dieta o de cada tipo de tratamiento, que incluso es lo que se les recomienda a los pacientes, porque tal vez venimos, o viene un paciente que ha hecho una dieta keto, una dieta paleo, una dieta cetogénica. ¿qué es la dieta cetogénica? También es similar a la paleo, que genera cuerpos cetónicos, ¿sí? Muchas veces son por reducciones terapéuticas de hidratos de carbono. Pero en términos generales, lo que nosotros recomendamos es que el paciente pueda rescatar de estos tipos de dieta o tratamientos que ha realizado lo que mejor le resulte, ¿no? Tal vez hay pacientes que han hecho ayunos intermitentes y, bueno, les resultó cómodo el hecho de ayunar, pero después en esa ventana donde pueden ingerir alimentos, que tenga, digamos, una buena alimentación, que Claro. la calidad de su alimentación sea la adecuada, ¿sí? Entonces es importante esto de rescatar lo que mejor le resulte a cada paciente, ¿sí? Por eso es importante personalizar. Claro. Vos. Bueno, vamos No sé a si una pausa respondí y a tu seguimos con la pregunta. charla. Sí, dale, nuestro WhatsApp 30 31 45. Antifuncional para el trabajo. Bueno, seguimos. Te quería preguntar qué consejos le podés dar a las personas para llevar una alimentación balanceada sin caer en los extremos. Bueno, en términos generales, para mí, uno de los puntos fundamentales es cubrir con nuestros requerimientos de proteína. ¿Sí? La proteína tiene más permanencia gástrica, genera mayor saciedad, evita el picoteo. Entonces es importante que en cada una de las comidas que uno realice esté presente la proteína.
Claro. Aportar fibra en nuestra alimentación, que los alimentos que elijamos, como hablamos anteriormente, sean densos en nutrientes, que sean lo menos procesado posible. Y es muy importante mantenernos activos, ¿sí? La gimnasia. La actividad física. Ujú. Todos Sí. los que vienen Nos dicen. nos dicen lo mismo. Difícil llevarlo a la práctica, pero es un hábito. Sí, por Sí, nuestro tal cual. ritmo de vida, Tal en cual. realidad. Es difícil ¿sí? encontrarse el tiempo también, ¿no? Ujú. Sí. ¿Y cómo impacta, pensábamos fuera del aire, esto del estrés o la ansiedad, Las emociones. a la hora de comer en nuestra alimentación? Que bueno, eso también es una función placentera, ¿sí? Porque muchas veces en realidad, ¿por qué buscamos el alimento? ¿Sí? Porque ante diferentes situaciones emocionales buscamos lo que nos genera placer, Claro. ¿sí? Y el alimento nos genera placer. Entonces también es importante no asociar siempre la ingesta alimentaria, ¿sí? A diferentes situaciones. Y por eso es importante la actividad física, ¿sí? ¿Qué pasa con los atracones, por ejemplo? Ahí, en ese caso, ¿cómo manejás vos si una persona, no sé si te llegan pacientes con esa dificultad como de atracones, que frente a situaciones Ansiedad. determinadas, de ansiedad, crisis de ansiedad, bueno, se bajan, pero, no sé, 12 medialunas, una docena de medialunas, cosas así. Bueno, siempre se trabaja interdisciplinariamente, sí, con profesionales del área de la salud mental, sí, pero es muy importante también brindarle estrategias al paciente. El hecho de encontrar diferentes alternativas, sí, el hecho de, bueno, el ejercicio físico, encontrar alguna otra actividad que me genere placer, sí, y no solo la ingesta alimentaria, sí. Sí, dentro de lo que es la nutrición utilizamos diferentes estrategias que pueden ser colaciones, pero no es lo que más recomendamos, sí, porque si no siempre estamos hablando de tapar las emociones con la ingesta alimentaria. ¿Y qué haces, Sí. por ejemplo, si te llega un paciente que, no sé, se come un paquete de galletita por día? ¿Qué le recomendás? Ahí estamos hablando de... ¡No me quemé! No me quemé. Bueno, en esos casos, bueno, siempre tratamos de generar reemplazos saludables, ¿sí? El hecho de, bueno, trabajar esto de disminuir las porciones, controlar la frecuencia y la porción con que comemos ese alimento, ¿sí? Pero bueno, tratamos de que haya un poquito más de fruta, que esté la proteína, ¿sí? Pero no demonizar los alimentos, sino tratar de, como les dije anteriormente, controlar la frecuencia, porción la justa. porción. Ahora, ¿cómo Exactamente. educás a alguien en eso? Porque pienso lo difícil que es el disparo que genera esto de dopamina, el azúcar en sangre, el cerebro está cortocircuito. Y vos me decís, bueno, comete una pera. Y es como, no me Sí, genera lo salí mismo. de acá. Dame el O sea, no me da paquete. esa explosión que es dañina a largo plazo. Bueno, en términos generales lo que buscamos es que esto sea, digamos, progresivo. Es muy difícil, digamos, trabajar cortando todo tipo de alimentos. El paciente va a tener esa necesidad de buscarlo, ¿sí? O de consumirlo. Entonces, siempre se trabaja de manera progresiva y a largo plazo. Si bien planteamos objetivos a corto plazo para que el paciente no busque esta reducción de los 10, de los 15, de los 30 kilos de manera inmediata, porque es muy difícil, Claro. ¿sí? Pero buscamos siempre objetivos a corto plazo. Tal vez los objetivos no son de la balanza, ¿sí? Sino también buscamos ¿Cómo objetivos. cuesta eso, eh? Sí, Porque uno sacarnos piensa la idea de la balanza. La balanza. ¿sí? ¿Y de qué te sirve saber el número de la balanza al fin y al cabo? A ver, el número de la balanza es una guía, ¿sí? En el consultorio. Muchas veces incluso preguntamos al paciente si se quiere pesar o no, ¿sí? Muchos quieren pesarse, muchos tienen por objetivo la calidad de su alimentación y no lo hacemos, ¿sí? Pero la mayoría lo busca. Pero es importante para esto que el paciente aprenda, ¿sí? Que lo importante es la composición corporal, la calidad de la alimentación Claro. y el resultado Importantísimo. secundario de Además, esto es el cambio de peso. Cuando ganas masa muscular, aumentás de peso y no por eso significa algo malo. Por supuesto, eso está se bueno lo estimula que el decís. metabolismo, Ajá. ¿sí? Entonces, la realidad es que el cambio de hábitos, ¿sí? Genera como resultado secundario, ¿sí? El cambio en el número de la balanza, el cambio en la composición corporal. Entonces, no debe ser el primer objetivo, sino un objetivo por ahí secundario, ¿sí? Al Claro. cambio de hábitos. Entender eso. Y que a veces es muy difícil en la consulta.
Sí, Claro. que te llegan la mayoría con esto de, bueno, el peso, querer saber si bajan, suben. Ujú. Sí, es una realidad. Sí, se obsesionan quizás con eso y no es, o sea, lo primordial es el cambio de hábito, ¿no? Exacto, incluso lo hablábamos fuera de aire que a mí me alarma un poco la actitud del paciente cuando realiza alguna consulta médica y es medicado por algún problema de salud. Muchas veces el paciente no consulta por cuánto tiempo tiene que tomar esa medicación o si esa medicación se puede reducir si realiza un cambio de hábitos. ¿Sí? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué medicación? Alguna diabetes, por ejemplo, medicada con tal vez metformina. Es importante que el paciente sepa que tal vez es necesaria esa medicación en ese momento, A pero que corto tal plazo, vez claro. pueda reducir esa medicación si mejora sus hábitos alimentarios, su nivel de actividad física. Incluso hoy tenemos pacientes con estos diagnósticos que mejorando sus hábitos y su nivel de actividad física no la necesitan. ¿Sí? No digo que la medicación sea mala, no, para nada, porque a veces es necesaria, ¿sí? Pero es importante que el paciente tome una actitud un poquito más activa. ¿Y crees ¿sí? que hay un cambio de paradigma hoy en día en la nutrición, en este sentido, el cambio de hábitos y no tan el cambio de hacer una dieta que dure por un determinado tiempo y después viene el efecto rebote? Como que está más enfocada la nutrición por el lado del cambio de hábitos. Yo creo que sí. Yo creo que en los últimos años se hizo un poquito más de hincapié en esto y creo que hoy se está tomando un poquito más de conciencia en no solo el tema del peso, no solo el tema de buscar un objetivo a corto plazo con respecto al peso, sino realmente el cambio de hábitos. Yo creo que se está logrando, pero depende mucho también no solo del paciente, sino de los profesionales, de la nutrición, de los médicos, de trabajar de manera interdisciplinaria. Claro. Bueno, queremos agradecerte por muchísimas tu visita. gracias. Muy Muchas lindo e gracias. interesante el tema. Mucha Si querés dejar información. un celular de contacto para los que quieran hacer una consulta con vos, Sí, les puedo dejar mi número de celular. dale. Tiene característica de otro lugar, por las dudas. Ah, Pero es 3794-342757. Ahí ¿Y también tú? pueden coordinar turnos conmigo. ¿Y tu Instagram para repetirlo? Sí, es tamaraaguirre.nutrición. Bueno, bien. ¿Vos muy bien. trabajás acá y en algún otro lado? ¿O por qué la característica? En realidad, mi característica es porque estudié en Corrientes, Ah. ¿sí? Y cuando llegué a Reconquista y comencé a trabajar, la realidad es que muchos pacientes tienen mi número de celular, se comunica conmigo, Y no lo coordinan los quisiste turnos cambiar. y me resultó muy difícil cambiar. Pero si te cambias de WhatsApp, le avisa a tus contactos. Es muy probable, pero Así la que, realidad bueno, es que tranquila, podés hacerlo. lo puedo hacer. Lo voy a tener en Hay cuenta. que soltar. Ah, Bueno, Bueno. muchas gracias a todos los que nos acompañaron otro viernes más. Y Gracias a esperamos todos el próximo viernes por con- más conversaciones. Por más conversaciones Sí. y los dejamos ahora con una linda tarde con los Reconquista con hoy. Reconquista hoy, sí. Así Así que que hasta el viernes próximo. Gracias por acompañarnos. Adiós. Chao, chao.